Hola, yo soy Antonio Herrera y en este episodio de Sensor UABC, además de traerte nuevo contenido, hablaremos de un tema que le trae renombre a nuestro estado, pero que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar. Por ejemplo, cuando vamos al mercado y compramos artículos, no nos ponemos a pensar en el proceso o en el origen que éste lleva. Uno de esos productos es el vino, que sabemos que proviene de las uvas, pero desconocemos muchos aspectos de su elaboración y en este episodio te contaremos un poco sobre ello. Hola, mi nombre es Roberto Sánchez y como bien dijo Antonio, el proceso de producción de vino es desconocido para muchos de nosotros. La vinicultura o viticultura es la que se encarga de esto. Esos términos vienen básicamente de tres palabras: vino, viti y cultura. Vino, que hace referencia a la bebida; viti, que hace referencia a la vid o a la uva; y cultura, que hace referencia al cultivo. Siendo así, podemos definirlo como el arte y ciencia del cultivo de la vid. Como dijo Roberto, relacionamos la vid con las uvas. La vid es la planta donde las uvas crecen y existen de muchos tipos. La cultivación de la uva la relacionamos con muchas cosas, pero generalmente se utilizan para su consumo como fruta o para producir vino. Para llevar a cabo este último se necesita fermentar la uva y esto se lleva a cabo mediante un proceso en el cual la uva se oxida pero sin necesidad de oxígeno. Más adelante hablaremos más sobre esto y como dato curioso, Baja California es el estado que produce más vino en México. Esto porque se encuentra en una de las llamadas franjas del vino, donde la temperatura, el clima y la tierra son los ideales para el cultivo de la uva. Pero primero iremos con nuestras cápsulas del día de hoy. Primero, una especial donde alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación para la materia de fotografía documental nos contarán la historia de 3 haitianos que llegaron a vivir a Tijuana. Y después nuestra sección Soy Cimarrón. Ya comienza Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Haití en 3. Sus historias en Tijuana. La crisis migratoria en Tijuana y Mexicali comenzó a finales del 2016, con la llegada de miles de haitianos a estas dos ciudades colindantes con la frontera de California, Estados Unidos. Los albergues se llenaron, por lo que cientos tuvieron que estar en la calle esperando a que el gobierno de Estados Unidos reactivara el proceso de protección temporal que les otorgaba desde 2010, tras el terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Varios con el tiempo se hicieron de trabajos temporales en Tijuana y otros decidieron quedarse. De ellos hablaremos hoy. Joubert, Inul, Elinois. Son 3 haitianos de Puerto Príncipe que viven en una comuna en Colonia Buenavista, Tijuana, Baja California, los cuales nos abrieron su comuna para conocer sus historias. El tema que nos tocó era que en la comuna íbamos a encontrar demasiada gente, que también iba a ser como un poquito más dinámico nosotros con la gente de ahí, como convivir un poco más. Creí que iba a ser más fácil, la verdad, por el hecho de que yo ya los conocía. Creí que eso iba a ser una palanca, pero no, totalmente lo contrario, y eso fue lo que yo me esperaba. Las expectativas que tenía al principio del proyecto era que pudiéramos encontrar muchos recursos visuales de la cultura, pensar que teníamos o que íbamos a lograr tener muchas fotos de muchos haitianos o muchas cosas, pero al final del día no fue así.
Yo tenía un lente fijo, entonces para yo poder controlar la luz, los cuartos, enfocarlos, me era un poquito más difícil que mis demás compañeros. De los problemas de producción, creo que la luz, la iluminación de los cuartos y el acceso a la comuna era un poco complicado. Otra cosa era que no se abrían tanto como pensábamos y era un poquito más difícil sacarle las fotos a todos. Tuvimos problemas con el tiempo, ya que ellos tienen 2 trabajos, la mayoría. Entonces solamente nos dedicaban 1 hora aproximadamente por semana, los domingos. Creo que de lo que yo pude aprender es el sentido de valorar lo que uno tiene. Creo que son de las cosas que pude conocer un poco más, puesto que ellos carecen de muchas cuestiones migratorias, gubernamentales, económicas. Principalmente en su propósito. Para ellos la responsabilidad es algo muy importante y esa responsabilidad jamás ha dejado de influir en ellos y en sus familias. Aprendí que son personas muy responsables y trabajadoras que llegaron aquí con la esperanza de pasar a los Estados Unidos, pero se acomodaron muy bien y quieren lograr sus sueños ahora aquí en México. Pues con este hecho social que documentamos aprendí un poco más de cómo es que viven ellos, de cómo es que viven estas personas que vienen de otro país indocumentados a vivir aquí o que quieren el sueño americano y no lo logran cumplir y se quedan estancados aquí en Tijuana. Creo que me deja a mí un aprendizaje el tratar de adaptarme en cada sistema, en cada estructura que encuentre, así como lo han hecho ellos, con un ligero toque de su raíz, de su origen de Haití. Entonces, conocí más a mis amigos de Haití, a Hubert, a Inul y a Elinoa. Yo no los conocía, solo los saludaba y ellos siempre me respondían con una sonrisa. Ellos siempre han tenido problemas, ellos siempre han tenido el dolor de cabeza, ellos siempre han tenido ese estrés. Siempre te recibían bien, siempre fueron amables y eso es lo que más impactó en mi vida. Y pues si están viendo esto, a Hubert, Inul, Elinoa, les agradezco mucho el poder participar en este proyecto y esto va a ser un puente en nuestra amistad y para que los tijuanenses conozcan cómo ustedes viven aquí, cómo ustedes se adaptaron aquí y cómo ustedes luchan como un migrante. Muchas gracias a Elinoa, Inul y Jobert que nos brindaron de su tiempo, el poco que tenían disponible y por abrirnos también las puertas de su casa. Para finalizar, pues quería agradecer a Hubert, Inua y Inul por permitirnos como documentar su vida y cómo es que ellos están viviendo aquí. Y pues sabemos que les costó mucho trabajo y pues queremos agradecérselos por ayudarnos, ¿no? Y no dejarnos abajo. pues agradecer a la comuna, agradecer a los integrantes y al equipo que cubre ese lugar por permitirnos entrar, y en específico a los haitianos que están ahí, porque descubrimos que más allá de expresarnos sus ideas y su trayectoria, nos expresaron su sentir y sus necesidades. Entonces, gracias por esa confianza y gracias a todo el equipo por apoyarnos y poder sacar este trabajo. Pues nada más que dar las gracias a la comuna por abrirnos las puertas y dejarnos estar ahí todos los domingos y respectivos días que fuimos a tomar fotos. Esperemos y les agrade nuestra documentación. Todo el mundo,
amigos de Sensor UABC, mi nombre es Carlos Mastache y bienvenidos a Soy Cimarrón. El día de hoy conoceremos la experiencia de dos cimarronas estudiantes del campus Tijuana, Andrea Vizcarra y Daniela Suset, quienes han sobresalido gracias a su proyecto Deleite Jarabes. Conozcámoslas. Mi nombre es Andrea Vizcarra, actualmente pasé al quinto semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho en UABC. Tengo 21 años, mi nombre es Daniela, estudio asesoría psicopedagógica y ya casi me gradúo, acabo de entrar a octavo. El domingo cumplo 22 años. Bueno, pues Deleite es un proyecto que busca, que busca brindar a todas las personas apasionadas por el café un sabor distinto y un tanto artesanal, bueno, yo diría que muy artesanal. Surgió principalmente porque yo estaba trabajando en un café, pues ya he trabajado en varios, entonces surgió una idea, aprendí a hacer un jarabe, que fue el primero que empezó a salir, fue el de la olla, y pues llegué al café acá bien emocionada de que, qué onda, me gusta esta receta, y que hacerlo, no sé qué, y ya me quedé así, o sea, me dieron largas, y ya, bueno, pues, ya entonces yo un día lo hice en mi casa, y se los llevé, y lo probaron y les encantó, y a partir de ahí, pues le dije a Daniela, oye, mira, hay otros sabores, luego ella publicó que hacía ese jarabe, y me contactó una muchacha de un café en Playas, y me dijo que, oye, ¿no tienes como los más tradicionales de área? Sí, los empecé a hacer, y así empezamos a ver un sabor, pues ya ahorita ya tenemos como 10 sabores, y así surgió la idea. He podido aprender un chorro de Andrea, porque yo de verdad no sé nada. Y pues creo que desde mi lado es eso, que puedo aprender y aparte pues puedo aprender de ella y puedo pasar más tiempo con ella, pero haciendo algo productivo, no nada más abrazándonos todo el día, sino haciendo algo productivo, o sea, dándole más a la gente, a la sociedad, creando. Es que siento que soñamos mucho en conjunto con tener un espacio, y lo hemos hablado varias veces, como de, imagínate un lugar donde la gente llegue y tú ya no tengas, así, ¿no? Que es un poquito complicado porque pues es artesanal, no tiene conservadores y lo tenemos que cuidar mucho, pero estaría súper padre, yo creo que tener como establecimientos donde nosotras estemos ahí haciéndolo. Como consejo, pues yo creo que busquen, si no tienen como bien planteado lo que quieren hacer, pueden buscar a las personas, incluso a nosotras, o sea, sin problema nos pueden mandar un mensaje o algo así, de cualquier idea que tengan, y no es como que somos expertas y todo eso, pero pues ya tenemos un proceso que nos costó bastante, y como te digo, en lo personal, el conocimiento que tengo, a mí me encanta compartirlo. Entonces yo creo que sería eso, acercarte a alguien que ya haya iniciado y pues preguntarle cómo está la onda, y pues cualquier cosita, algo les va a servir. Agradecemos a las jóvenes emprendedoras Andrea Vizcarra y Daniela Suset por su participación en esta entrevista. Esto fue Soy Cimarrón. Mi nombre es Carlos Mastache y continuamos en Sensor UABC. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Ahora, hablando más sobre la producción del vino, la enología es la técnica, ciencia y arte de producir vino, y quienes se dedican a ello son los enólogos. Ellos son profesionales que se dedican, entre otras cosas, a la producción del vino y se encargan de supervisar los procesos de almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino. Es una profesión muy compleja que requiere, entre otras cosas, capacidad para innovar. Ya sea para la producción de vino o para simple consumo natural, el cultivo de la uva debe de ser llevado a cabo por un viticultor, y el tipo de cultivo dependerá de las necesidades de este o del producto. Actualmente podemos decir que existen varios tipos de viticultura, las cuales van desde la convencional, la integrada, la sostenible, la biodinámica, la ecológica, la de altura, la extrema, la urbana o tropical. Si hacemos una búsqueda en portales digitales sobre la viticultura, encontraremos que los viticultores utilizan un calendario astral donde los ciclos de la luna y la posición de los planetas influyen en los ciclos vegetativos, y estos a su vez influyen en el vino. Más adelante veremos la historia de la vinicultura en nuestro país, pero por ahora pasemos con nuestra sección de Actívate. Hola, bienvenidos a otra cápsula de Actívate. Mi nombre es Alicia Rodríguez. El día de hoy nuestra compañera Cindy Alcalá, quien es estudiante del cuarto semestre en la licenciatura de nutrición en el campus UABC Otay, nos dará algunos consejos sobre cómo
empezar a cuidar nuestra alimentación. ¡Vamos a verlo! Yo me llamo Cindy Melissa, tengo 22 años, estudio nutrición en UABC Tijuana Otay. ¿Qué consejos nos darías ahora que va entrando el año para mejorar la alimentación? Aprovechar que estamos en casa este año porque no podemos salir y preparar nuestros alimentos nosotros mismos, darnos el tiempo y pues prepararlo higiénicamente y con alimentos saludables que no sean procesados ni comida rápida, chatarra, pues sería lo ideal para pues no tener problemas de sobrepeso y tener una salud pues saludable más que nada. ¿Es posible eso de hacer una dieta con la comida que nos gusta? Por supuesto que se puede. En un régimen alimenticio bien hecho, lo ideal es que el paciente va a contestar unos cuestionarios que van a decir desde su consumo de alimentos hasta sus alimentos preferidos. Entonces, lo ideal y lo más adecuado en una dieta hecha por un nutriólogo es que el paciente lo siga. Entonces, por eso se le van a hacer cuestionarios para que no abandone la dieta y pues sea lo más adecuado para él. Al igual que si el paciente dice no puedo vivir sin cheesecake o sin nieve o algo así, pues se cuadran los macronutrientes para que pues se le pueda meter una porción una vez a la semana o pues para que se sienta a gusto con su dieta y pues la pueda seguir. Si una persona es muy ocupada y trabaja todo el día, por lo que le es imposible cocinar, ¿qué puede consumir en la calle? En mi opinión es que se haga el hábito de pues llevar su bote de agua y su lonchera para todos lados, porque en la calle abunda la comida chatarra, la comida rápida, la ultraprocesada, y la comida rápida y ultraprocesada lo que va a hacer es que te va a provocarte, si abusas de ella, vas a provocarte un desbalance energético, consumes muchos kilocalorías al día, pero estos alimentos van a ser pobres en nutrientes, entonces puedes causarte un sobrepeso u obesidad y pues también causarte problemas de anemia o déficit de vitaminas o nutrimentos por abusar de estas comidas densas en kilocalorías y pobres en vitaminas. ¿Podrías darnos algunos tips? Que los carbohidratos son muy importantes, no hay que satanizarlos de que no, carbohidratos no, porque realmente ocupan hasta el 60% de nuestra dieta y mínimo el 50% deben de ser carbohidratos, entonces hay que escoger bien nuestros carbohidratos. Bajar el consumo de azúcares y si vamos a comer cereales que sean de grano entero, es muy importante que sean de grano entero. Comer frutas y verduras que sean de la temporada y de nuestra preferencia, que sean bien sanitizadas, higiénicas. Gracias, Cindy, por compartir tu conocimiento con nosotros y motivarnos a cuidar nuestro cuerpo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Agradecemos a nuestra compañera Cindy Alcalá por todas sus recomendaciones. Si seguimos sus consejos, podremos mejorar nuestra alimentación. Continuando con la viticultura, el gobierno de México ha subido a su página web toda la documentación sobre el cuidado de la vid, la cual data de la antigua Grecia en el siglo VII a.C., pero nuestro país llega a épocas después de la conquista, y así los sembradíos fueron creciendo. El aumento se extendió a otras partes del país, pero fue en Baja California y Sonora donde se produjo su desarrollo por las condiciones óptimas para su producción. A partir de los 2000, el vino baja californiano es reconocido mundialmente y se ha convertido como parte fundamental de la agroindustria. Incluso el Instituto Nacional de Economía Social apoya los proyectos vitivinícolas del país en su desarrollo y para que estos puedan alcanzar estándares a nivel internacional. Estos vinos provienen de vides, que también pueden ser llamados viñas, cuyo principal objetivo es la plantación de uvas. Pero para todo este proceso se necesitan varios cuidados, ¿no es así, Roberto? Así es, Antonio, se deben cuidar los cultivos de los insectos, las plagas y las malas hierbas de manera anual. Ahora, antes de continuar con la forma en que se involucra nuestra máxima casa de estudios en este proceso, pasemos con nuestras secciones de detrás de y formatos. Continúa en Sensor UABC. Esta es la sección detrás de. Mi nombre es Gerardo Meneses y el día de hoy les vamos a presentar una entrevista realizada a la doctora Mónica Ayala, quien fue la encargada de este coloquio 2022, Maestría en Psicología. Acompáñenos. Mi nombre es Mónica Ayala Mira, soy doctora en Psicología y coordino la Maestría en Psicología multisede, que incluye la Facultad de Ingeniería y Negocios de Guadalupe Victoria, la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias
ciencias sociales y administrativas. Mi rol en este coloquio fue la organización por parte de la definición de las presentaciones, la conferencia inaugural y la clausura del coloquio. Cada semestre en algunos programas de posgrado se contemplan eventos de cierre en donde haya una presentación oral y retroalimentación a los alumnos. La idea de estos coloquios es de que se fundamente en una conversación académica en donde el alumno y la alumna puedan aprender a partir de esa conversación que establece con directores y directoras de trabajos terminales, con lectores internos y en su caso con lectores externos. Yo veo muchos elementos positivos en el sentido de que, bueno, está el link y pueden ingresar a diferentes partes. Como para saber de qué se trata la maestría, qué trabajo se está presentando, etcétera. Ahora, no es tan fácil pues que haya algún tipo de retroalimentación por parte de personas que estén escuchando desde otros lados. Sin embargo, bueno, frente a las circunstancias tan complejas que estamos viviendo, tener una tecnología que nos permita sustentar, por un lado, todo el curso y finalmente la culminación del semestre a través de un coloquio y que se pueda dar el diálogo y que sea un diálogo que genere en el alumno pues un reacomodo y otras posibilidades de hacer su trabajo, es muy nutricio. Por su trascendencia y por lo que conozco de ellos, es el de violencia de género y violencia de género en el noviazgo, en las relaciones de noviazgo. Me parece que cualquier tema que trate de abonar a la prevención es muy trascendente, ¿no? Y es necesario además. El otro tema que me parece muy interesante es el trabajo sobre la NOM 35 de factores psicosociales o factores de riesgo psicosocial en las organizaciones. Esto ha sido todo por la sección del día de hoy. No olviden seguir sintonizándonos aquí en Sensor UABC. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Jesús Díaz y hoy en la sección de formatos les voy a hablar sobre la acreditación del idioma extranjero, cómo se puede llevar a cabo y la manera en la que esto te puede beneficiar. La acreditación del idioma extranjero es un requisito por parte de la universidad en el que el alumno debe cumplir con el nivel de dominio mínimo indicado por su facultad en algún idioma extranjero para poder egresar, siendo el idioma inglés el más solicitado por las mismas para que sus alumnos lo estudien. Lo que se busca con esto es desarrollar habilidades de comunicación que vayan acorde a la diversidad cultural que se vive actualmente, lograr el conocimiento y comprensión de la lengua que se estudia, así como la formación de competencias, dinamismo y la posibilidad de alcanzar mejores oportunidades laborales. UNICER es el organismo de la universidad encargado de llevar a cabo cursos semestrales e intersemestrales no solo a alumnos de la institución, sino al público en general, teniendo presencia en los campus de Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali. Todas las sedes cuentan con cursos de inglés, francés e italiano, mientras que los cursos de alemán, japonés, portugués y chino mandarín varían entre ciudades. UNICER posee el reconocimiento de validez oficial de estudios por parte del Sistema Educativo Estatal de Baja California, brindando a los estudiantes la oportunidad de obtener al término de los 6 niveles de modalidad semestral un certificado de estudios con reconocimiento a nivel capacitación para el trabajo según el idioma que estudie.
Para poder acceder a los cursos del idioma inglés en UNICER, se necesita realizar un registro en línea con tus datos personales. Después de llenado el formato, se crea una ficha con la que se tiene derecho a un examen de ubicación, el cual te posiciona en algunos de los 6 niveles propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto con respecto a tus aptitudes y competencias registradas. Una vez realizado el examen, deberás registrarte en línea al curso el cual te fue asignado. Dicho registro generará un recibo con el monto a pagar de las clases. Los pagos pueden ser realizados en ventanilla, cajero o transferencia bancaria. Existe también el curso de lectura y escritura del idioma inglés con fines de acreditación, dirigido a estudiantes potenciales a egresar o ya egresados de la UABC que requieran la acreditación del idioma inglés como requisito de su trámite de titulación. La forma de aprobar en esta modalidad es contando con al menos el 90% de la asistencia y una calificación mínima aprobatoria. Tiene una duración total de 80 horas, con clases los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Debido a la contingencia sanitaria, las clases serán impartidas completamente en línea. Así que como requisito de este semestre, será indispensable el uso de computadora o dispositivo móvil que cuente con cámara y micrófono, que haga posible la comunicación con el maestro, al igual que una señal Wi-Fi adecuada. Para más informes sobre cursos disponibles, horarios y costos, puedes ingresar a la página oficial de UNICER www.celexbc.com.mx. Ahí podrás checar las fechas más importantes para este ciclo 2021-1. De igual forma, puedes ingresar a la página oficial de trámites de la institución, admisiones.celexbc.com.mx. Esto ha sido todo por mi parte, les agradezco su atención, hasta la próxima. Como mencionamos hace unos momentos, la UABC se encuentra involucrada en el desarrollo de esta actividad tan importante para la región y para el país. Principalmente debemos destacar que en el campus de Ensenada se encuentra la Facultad de Enología y Gastronomía, en la cual dicha facultad oferta la licenciatura en ambas ciencias. Una de las actividades relacionadas con la UABC es el concurso internacional de Ensenada Tierra del Vino de la UABC, en la cual participan vinos de distintas partes del país y también de manera internacional. Uno de los eventos más recientes que ha llevado a cabo nuestra máxima casa de estudios fue la convocatoria para la especialización sobre la viticultura y la enología, la cual se dio a conocer a través de la Gaceta UABC en mayo del año pasado y que tenía como objetivo ofrecer bases científicas y técnicas sobre este proceso, además de información sobre el cultivo de la vid. Y tal como menciona Roberto, le daremos seguimiento a través de nuestras redes sociales, donde podrás encontrar contenido inédito del próximo episodio, así como información de la universidad. Nos encuentras como Censor UABC en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube. En este último se encuentran todos los episodios anteriores, donde podrás verlos en caso de que te hayas perdido alguno. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. Y si te lo pierdes, no te preocupes, la repetición se emite todos los miércoles a las 10 de la mañana por el mismo canal. Bien, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Nosotros seguiremos detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima.